Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Escorpio, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, a nivel laboral. El Escorpio, que si estáis trabajando, todo lo que estéis esperando, volver, regresar a un lugar o a un puesto en el cual estabais anteriormente, aquí dicen las cartas que vais a regresar, cambios, donde estaréis igual que estabais en un pasado, Escorpio. Cambios deseados para algunos de vosotros, sí, para otros no mucho. Escorpio, que no estáis trabajando. Aquí dicen las cartas que tú te vas a comunicar con una persona que está en el exterior, con esta persona como que ya te comunicaste en su momento y como que se inicia de nuevo como el proceso de tú poder formar parte, Escorpio, de un negocio o algo por el estilo. Pero también aquí yo veo muchas dudas, que tú tienes muchas dudas sobre esto y sobre las informaciones que te está llegando de esto. O sea, como que esas informaciones que te llegan te hacen también dudar muchísimo. ¿Bien? Escorpio, que no estáis trabajando, posibilidad de cubrir de nuevo una baja en un lugar que estuvisteis también. Esa posibilidad sale dentro de 2-3 semanas aproximadamente. Escorpio, que tenéis un negocio, pues aquí tenemos ciertas dudas de cómo hemos hecho las cosas, cómo hemos gestionado nuestro negocio. Y ahora mismo estamos como expectantes, esperando como un resultado. Bien, Escorpio, vas a tener un resultado normal. Aquí no dicen las cartas que tú vayas a tener un resultado de exitoso o de mucho triunfo. Es un resultado normal, así lo dicen las cartas. Aunque con este resultado dicen que tú tomarás una decisión en cuanto a tu negocio, o sea, harás ciertos cambios, ¿vale? Para mejorar siempre, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Por cierto, Escorpio, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, respecto a tu economía, hay una mujer que te está robando, así, literal, Escorpio, literal. Aquí dicen las cartas, dice, tú tienes que abrir los ojos en este aspecto porque a ti te está saliendo dinero y te lo está robando una mujer. ¿Bien? Escorpio, que estéis esperando un dinero que está relacionado con el exterior, dice, si tú solucionas algo, si tú das un paso, si tú haces algún tipo de movimiento, Escorpio, tú tendrás la opción de tener un éxito en esto, ¿ok? Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta. Y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Escorpio, hablan de liberación, hablan de una persona que entra con mucha fuerza en tu vida, o sea, esta historia comenzaría con mucho reprise, como yo digo, mucho sexo, mucho amor, mucha atracción. Y el amor en un principio lo vamos a dejar un poquito aparcado, ¿bien? Pero sí es una historia que empieza con mucho sexo, con muchísima atracción y con muchísimas ganas de todo. Llegándonos a hacer sentir que hemos conocido a la persona que nos aporta la plenitud, la estabilidad que necesitábamos. Pero veo algo aquí, Escorpio, y yo te lo aviso, dice que te puede decepcionar de esta persona. Yo siempre digo que este tipo de historias que empiezan con tanto reprise, son historias
cuanto más pronto entran, más pronto salen, ¿vale? No sé si me estoy explicando. O sea, es un dicho que se dice mucho por aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver por dónde va esa decepción que yo he visto que te podría pasar con esta persona, ¿eh, Escorpio? Vamos a ver. Pues esta decepción, Escorpio, está muy relacionada con indecisiones de esta persona. Te voy a decir que estarías 2 meses, así lo dicen las cartas, en total plenitud con esta persona, como que la relación está, o la historia está en su boom, y a partir, pasados esos 2 meses, esta persona comenzaría a tener un comportamiento diferente. Incluso llegándote a decir que no tiene claras las cosas. Vamos a ver el por qué no tiene claras las cosas. Vamos a ver. Cuando tú comienzas a conocer a esta persona, mira, esta persona se está volviendo a hablar, está recién volviendo a hablar, a retomar comunicaciones con una persona de su pasado. Entonces esas comunicaciones, cuando tú entras en su vida, como que se quedan ahí un poco paradas, pero no se eliminan de su vida, o sea, están paradas. Y conforme se va, digamos, enfriando la cosa contigo, va retomando de nuevo las comunicaciones. Entonces, esta indecisión de esta persona tiene que ver con una persona del pasado. Escorpio. Con una persona del pasado. Entonces, yo aquí te diría, Escorpio, mira bien, no te vayas. Bueno, que yo por mucho que te diga, tú vas a hacer lo que te salga, ¿no? No te vayas a ilusionar demasiado con esta persona, porque luego tenderá a alejarse y tenderá a jugar. Porque tampoco veo una persona que te diga, mira, no puedo seguir contigo, porque creo que me voy a dar una oportunidad con una persona del pasado. No te va a decir eso. Es una persona que puede llegar a estar jugando a 2 bandos. Vamos a seguir. Dice, por mucho que luches en contra de esa historia, con ese pasado, dice, ellos al final están destinados a darse una segunda oportunidad inestable totalmente, una segunda oportunidad inestable totalmente, que no tiene un final feliz al final, pero ahí está esa oportunidad. Por eso te digo, Escorpio, que en cierto modo vive esta historia, pero que a los 2 meses esto es lo que va a suceder aquí. ¿Vale? Yo no te voy a decir que no la vivas. Ya después tú decides cuando esto comienza a pasar, si sigues, si no sigues, si miras para otro lado, en fin, pero bueno, yo te transmito lo que aquí dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con los que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Escorpio. Hay algo que estamos viendo en la pareja que no esperábamos, ¿no? Se lo dicen las cartas, es algo que no se esperaba. Y que, digamos, comenzamos a verlo ahora, ¿no? Y es una actitud, ¿vale? Y esta actitud no tiene nada que ver con terceras personas. Es una actitud que tiene que ver con algo económico, así lo dicen las cartas. Dice, y es algo que nos puede llegar a sorprender de la pareja e incluso
a pensar en una... como que en ese aspecto te decepciona, ¿no? En pensar en una decepción, me ha decepcionado en este aspecto, no esperaba que tú fueras así o algo así. Pero bueno, esto pasa en muchas parejas y es cuestión de adaptarse o modelar eso que no te gusta y demás. Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, hay veces que tú te encuentras, o tú o tu pareja, entre dos caminos. Pero hablan en decisiones o encontrarse entre dos caminos a nivel familiar, no a nivel con la pareja, a nivel familiar, Escorpio. Entonces aquí dicen las cartas que este sentimiento, dice, tú tienes que dejar de sentirte así, ¿bien? Tienes que dejar de sentirte así. Dice, porque este sentimiento que estás teniendo no es real, nadie te está poniendo entre dos caminos, nadie pone tu relación entre dos caminos, ¿bien? Dice, tú haces y decides lo que quieres. Tú haces lo que quieres realmente, Escorpio. Bien, Escorpio, casados en convivencia y novios, todos los que estéis esperando noticias positivas, Escorpio, respecto a un triunfo en la relación, como tiene que ver con el trabajo de alguno de vosotros, que os vaya a traer un triunfo a los dos, dicen las cartas, vais a tener noticias muy positivas, que serían positivas en la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. Hay mucha inestabilidad, Veo una inestabilidad que se acerca aquí de cara a futuro inmediato, que esto no ha pasado todavía, Inestabilidad que podría surgir de cara a futuro inmediato, dice que nos pondría en duda de si de verdad queremos unos cambios, seguir o no seguir en la relación, Así lo dicen las cartas, si queremos unos cambios, seguir o no seguir. Esto será para alguno de vosotros, no para todos, Dice y que esa inestabilidad que se avecina, que tiene que ver también con lo que nosotros queremos y nuestra pareja no quiere. Dice, nos da la sensación de que vamos por caminos diferentes y esto tiene que ser a raíz de alguna conversación que vosotros vais a tener, Escorpio. Bien. Yo con esto no te quiero decir, Escorpio, que tú vayas a tener una ruptura con tu pareja. Aunque algunos de vosotros hablaréis de ruptura, pero no se llegará a dar ruptura. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. ¿Ves, mi queridísimo Escorpio? Dice, hay muchos asuntos que tienen que ver como que algo te está frustrando a ti a nivel económico o a nivel laboral. Lo vuelven a repetir las cartas. Algo te está frustrando y esto te está afectando a ti en la relación, Escorpio. Bien, entonces aquí dicen las cartas, todos los que estéis esperando de cara al futuro, lo que es un compromiso mayor entre vosotros, dice, si tenéis paciencia, dice, al final es algo que vais a tener, si tenéis paciencia. Pero si no tenéis paciencia, dice, vais a poner a la persona realmente a tomar decisiones o a dudar. O sea, aquí las cartas te dicen, si tú sabes esperar, la persona que está contigo va a tomar su decisión al final. O va a dar pasos al final, en el momento adecuado para esa persona. Pero si presionamos, la persona no dará ningún paso, al revés. Dicen las cartas que se replantearía la relación, Escorpio? Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Escorpio, y tu mensaje especial del amor te dice, Escorpio,
es momento de hacer ciertos cambios en tu vida, Escorpio, de pararte a pensar, de ver qué es lo que a ti te ha bloqueado, qué es lo que a ti te da miedo de la relación realmente, qué es lo que temes del compromiso. Dice, llega el momento de hacer una reflexión sobre eso. Vamos a seguir, Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio, hay que cambiar de hábitos, Dicen las cartas que que tú muchas veces crees que tienes algo, ¿no? Y como que siempre estás dándole a la cabeza con que tú puedas llegar a tener algo. Bien, lo primero que dicen las cartas es que hay que cambiar ciertos hábitos de tu vida. Dicen que hay algo a tratar que tiene que ver con el tema de los nervios y que eso sería lo más importante que deberías de tratar en un primer momento, Como siempre os digo, mi queridísimo Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Escorpio, te dice: llegarás a la conclusión de cómo tus inseguridades te han bloqueado en muchos aspectos de tu vida. Tienes muchísimas cualidades positivas, Escorpio, y debes de sacarlas a la luz. El número 16 para esta semana lo miras en Google, seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Escorpio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.